Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza,
y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera,
que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se le cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo,
donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, dice el profeta Isaías en el capítulo 12. Y en este día tan triste podemos pensar, preguntarnos, ¿cómo vamos a sacar aguas con gozo? Y sin embargo, a pesar de que este día es el día más triste del año, la muerte del Salvador, es un día de gozo, es un día de paz, porque es el día de la reconciliación. La fuente de la cual se saca agua con gozo es el corazón abierto de nuestro Señor, que ya muerto en la cruz, el soldado atraviesa su costado y surge sangre y agua. Y no es simplemente como un hilo de sangre que corre por su cuerpo, sino, como lo han representado muchos artistas, verdaderamente una fuente que surge con fuerza. Y aunque Cristo está muerto, sin embargo, Él es el principio de la vida. Por eso también el profeta Zacarías, en el capítulo 13, dice: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Aquel día es este día en el cual el Salvador abre las fuentes de la salvación para nosotros, para todo el mundo, pero dice también para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén. En este día también nuestro corazón va de manera especial a aquella tierra llamada Santa, bendecida por la presencia de Jesús, aquella tierra que recibió sus pisadas, aquellas rocas que fueron empapadas por su sangre. Por eso la Iglesia quiere también que en este día haya una colecta para sostener la presencia de los cristianos en aquella tierra que sigue sufriendo, que sigue siendo lugar de conflicto, donde incluso actualmente la presencia de los cristianos, de los creyentes, corre peligro. Entonces, como un gesto también de veneración a aquella tierra, se nos invita a colaborar con la colecta de hoy. De alguna manera, este acto de caridad es un acto también de piedad, tal como nos enseña San Ignacio de Loyola en este día en la casa de ejercicios. En esta semana algunos hermanos nuestros están haciendo precisamente sus ejercicios espirituales. Y San Ignacio de Loyola, en las meditaciones, particularmente de la pasión y los misterios de la vida de Cristo, nos invita a esta práctica que algunos conocen, lo que es la aplicación de sentidos. Entonces dice él, tocar esa tierra bendita, tocar los lugares, besarlos, venerarlos. Entonces esto nos ayuda también a tomar conciencia de que la muerte de Cristo, el misterio de salvación obrado en Cristo,
Es un acontecimiento histórico que se ubica en un punto exacto de la tierra y en un momento concreto de la historia. No es una ilusión, no es un mito, no es un cuento, no es una metáfora, es real, es verdad la muerte de Cristo, así como hoy sabemos que Él es el resucitado. Pero este día es el día de su muerte, de su pasión, de su dolor, de su aparente derrota. Por eso todos nosotros, como hijos de Dios, hijos de la Iglesia, vivimos en un clima de luto, de silencio, de dolor, porque la muerte de Cristo es real. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre asumió el castigo de nuestro pecado, pero como Dios nos comunicará la vida. Por eso, misteriosamente, en este día de dolor y de sufrimiento, experimentamos también la paz, experimentamos la serenidad. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo da la vida. El que acepta morir por nosotros nos rescata de la muerte. Por eso el profeta Isaías también, en la primera lectura, uno de los cánticos del siervo de Yahvé, dice: el castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Entonces nos acercamos a Cristo para recibir la salud, incluso para recibir la salud integral, cuerpo y alma. Se la suplicamos, porque hoy es un día de sanación, es un día de liberación, es un día de misericordia, es un día de redención, es un día en el cual el amor se muestra más fuerte que el odio y que la muerte. Por eso, íntimamente, nosotros nos regocijamos al ver al Salvador muerto, no porque nos gocemos, obviamente, en su dolor, sino porque comprendemos la inmensidad de su amor. Como dice él en la última cena, no hay mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. ¿Qué descubrimos como un tesoro en el corazón abierto de Cristo? El amor. Como le gustaba decir al Papa Benedicto XVI, Cristo no solamente es el Verbo encarnado, no solamente es el Hijo de Dios encarnado, es el amor encarnado. Entonces, en el corazón de Cristo, ¿qué descubrimos? Amor. Amor al Padre, hecho obediencia, amor a nosotros, hecho sacrificio. Por eso San Pablo no se cansa de alabar, de recordar, de celebrar este triunfo de Cristo muerto por nosotros. Por ejemplo, en aquel hermoso himno de la carta a los Colosenses, dice: Él pacificó todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, por la sangre de su cruz. Entonces, esa sangre de Cristo late, está viva, no solamente porque el cuerpo del Salvador está resucitado, como afirmamos en la fe, en el credo, sino porque su dolor, su pasión en el Viernes Santo está especialmente presente. Por eso entramos al templo y no descubrimos el sagrario. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo es la presencia del doliente, del siervo del Señor que sufre para rescatarnos. Y después de esta ceremonia, cuando hayamos adorado la cruz de Cristo, cuando hayamos adorado al Salvador crucificado, permanecerá ante nuestra mirada, y es el único día del año en el cual verdaderamente se adora la cruz.
En los otros días del año adoramos cuando está la presencia eucarística, que se llama la presencia real. Pero en el Viernes Santo adoramos la cruz. Y esto es un misterio de fe. El que no tiene fe no lo va a comprender, como tantas veces nos acusan a los católicos de idolatría. No es idolatría. Lo que pasa es que este amor efusivo de Cristo está especialmente presente. Por eso nosotros tenemos que acercarnos con ternura, con devoción, con afecto, a empaparnos de esta presencia dolorosa, a embriagarnos de esta sangre. Una de las escenas quizá más conmovedoras, más tiernas, más delicadas, más dolorosamente bellas de la película La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson, es cuando la Virgen puede acercarse a la cruz y besar los pies ensangrentados de su Hijo. Y sus labios quedan empapados. Por la sangre del Salvador. Y dice San Juan Crisóstomo que la sangre del Cordero inocente brilla en los labios del creyente. Y esto no solamente es cuando recibimos la comunión eucarística, sino que cuando nuestros labios, nuestro corazón, se posan con amor sobre el dolor de Cristo, reciben esa luz y esa fuerza de su vida. Por eso es tan importante acercarnos verdaderamente al Cristo sufriente, adorarlo y expresarle nuestro amor y nuestro agradecimiento. Por eso también Jesús, que es el buen pastor, que sigue guiando la vida de su iglesia y constantemente le da nuevas riquezas, en el siglo XX ha querido manifestar una vez más su amor en la devoción de la Divina Misericordia por medio de Santa Faustina. Y entonces Él nos invita a meditar en su pasión, en su dolor, en sus llagas. En el diario le dice a Santa Faustina, ella lo anota: 1 hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que 1 año entero de flagelaciones a sangre. Esto evidentemente no significa que vamos a disminuir el espíritu de penitencia. Si el Señor nos inspira penitencia, sacrificio, hagámoslo generosamente. Pero mayor valor tiene el meditar y agradecer la dolorosa pasión de Cristo. La meditación de mis dolorosas llagas es un gran beneficio para ti y a mí me da una gran alegría. Con los hermanos que aquí, seguramente en muchos otros lugares, están viviendo ejercicios espirituales, se nos invita también en estos días a ponernos en presencia de Jesús crucificado y preguntarnos: ¿qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Pero yo diría, incluso antes de formular buenos propósitos, antes de pensar aquello que tenemos que hacer, tenemos que detenernos simplemente en esta convicción de que somos amados por Cristo, convencernos del amor de Cristo. Al verlo así, crucificado delante de nosotros, darnos cuenta de que Él nos ama infinitamente y es un amor victorioso, hoy aparentemente derrotado, y sin embargo esa fuente de vida que fluye subterráneamente se manifestará con una fuerza plena el día de la resurrección. Pero ahora acompañamos este dolor serenamente, acompañando a la Virgen, que después de haber padecido tanto estas horas previas de la pasión con su Hijo, cuando Cristo finalmente muere, ella sigue sufriendo, pero ya ese sufrimiento de alguna manera se va serenando
porque por lo menos su Hijo ya no sufre. La humanidad de Cristo, destrozada, reposará en el sepulcro. La madre, por el contrario, con el corazón traspasado, seguirá allí pendiente de esa promesa de Cristo y de su triunfo. Entonces nosotros tenemos que poner la mirada de nuestro corazón en ese Jesús que también a otra gran santa, Santa Margarita María de Alacoque, le muestra su corazón abierto y le dice: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que en pago de su amor solamente recibe olvido, ofensa e ingratitud. Estamos también en la Iglesia viviendo en este año y hasta mitad del año próximo, 2025, un jubileo por los 350 años de las apariciones de Jesús a esta santa, Santa Margarita María. Creo que es importante, y sobre todo en esta Semana Santa, y vamos a tener la gracia, si Dios quiere, la próxima Semana Santa, si estamos acá, también de vivirla en este contexto celebrativo del corazón de Jesús, justamente poner nuestra mirada y poner sobre todo nuestro corazón pegado al corazón de Jesús. Y entonces a Él que nos lo muestra y nos dice: he aquí el corazón que tanto te ha amado, que tanto ha amado al mundo, a los hombres, y que solamente recibe olvido, ofensa e ingratitud, ofrecerle nuestra reparación. ¿Y cómo se repara? Con amor. Amor con amor se paga. Entonces, la Virgen María, de manera especial, y también San José, que no estuvo físicamente presente en la Pasión del Señor, pero como expresa esa bella oración de la treintena, con espíritu profético, contempló y de alguna manera participó de la pasión de su Hijo, ese Jesús niño pequeño que él tenía en sus brazos. Él iba contemplando su cuerpo y sabía que ese Cordero Inmaculado, inocente, que tenía en sus brazos, era una víctima destinada a la cruz. Y él también hizo su ofrecimiento de Padre. Por eso el cuarto misterio de gozo, que es en el templo, justamente allí en la presentación, Él ofrece junto con María la vida de su Hijo. Entonces, entre todos los santos, especialmente José y María, nos pueden introducir en este misterio infinito del cual tenemos que convencernos. Insisto, en este convencimiento, en esta convicción, en esta seguridad que le hacía exclamar a San Pablo, como lo expresa en la carta a los Gálatas: me amó y se entregó por mí. Entonces creo que toda esta jornada que estamos viviendo del Viernes Santo, mañana acompañando a la Virgen en su soledad y su dolor, de alguna manera tiene que ser como una melodía bella, doliente y reconfortante, esta afirmación: Cristo me amó y se entregó por mí.